Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Leo, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Vamos a estar viendo las energías entre tú y tu persona especial. Les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal, esto es muy importante como retribución. Si les gusta lo que hago, les gustaría seguir, les gustaría que yo siga creando este contenido de forma gratuita para YouTube. Es importante que te suscribas a mi canal, eso nos ayuda a seguir creciendo. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita para que no te lo pierdas. Dale ahí a suscribir. Bien, las lecturas de tarot consciente conmigo van a estar en descuento durante todo junio con un 20% de descuento, así que no te la pierdas. También aprovecha el descuento, puedes contactarme a través de mi sitio web o a través del WhatsApp que puedes encontrar acá abajo en la descripción del video. Ok, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Oye mi amor de Maná y Crimen de Gustavo Cerati. Puede haber algún mensaje extra ahí para ustedes si es que quisieran buscarlo. Durante esta lectura vamos a estar viendo sus energías, vamos a estar viendo algunas cartas oráculo, vamos a estar viendo cuáles signos pueden estar involucrados y al final de la lectura vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, así que quédate hasta el final, no te lo pierdas. Bien, vamos a dar vuelta a estas cartitas, vamos a ver cuáles son los mensajes generales para hoy. La energía general de la lectura es el 10 de pentáculos al reverso. Esto nos menciona conflictos, generalmente es un signo de advertencia. Queremos ver de qué se tratan estos conflictos y también cómo podemos solucionarlos o si se nos recomienda retirarnos de esta situación o solucionarlos. Bien, tú tienes la carta de la luna y de la papisa. Cuando estas cartas están en conjunto en mi lectura siempre nos quieren decir que hay algo que no estamos viendo en completitud, que sentimos que hay algo que nuestra intuición nos dice aquí hay algo extraño, quizás algo que tengo que aprender, por ejemplo. Vamos a mirar. También nos habla de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, ¿ok? Hay algo que desconocemos y que queremos observar también. Esto puede ser un aspecto de nuestro inconsciente o querer descifrar bien qué es lo que siento. Bien. Ojo aquí, el 5 de pentáculos al reverso y el 3 de pentáculos al reverso. Aparentemente estos conflictos te han causado daño o te han causado heridas del abandono y tú sientes que esta persona no quiere trabajar en conjunto contigo para construir de forma más positiva esta conexión. Estas cartas son signo de advertencia, mi querido Leo. Bien, tu persona tiene la carta del emperador, siente por lo menos que lo tiene todo bajo control. Sin embargo, son mecanismos de autosabotaje. El emperador tiene una energía un poco más calculadora. Bien, va funcionando a su beneficio, sabe lo que quiere y lo que no quiere en su imperio. Al lado, la verdad, del 5 de espadas generalmente es un signo de advertencia en cómo esta persona maneja las situaciones. Tu persona por ahora está pasando por un momento de ansiedad, miedos e inseguridades muy complejo, al igual que tú lo vemos, ¿no? Con este 9 de espadas al reverso y también está muy lidiado por la... ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Entre la culpa, el remordimiento y el arrepentimiento de lo que ha pasado entre ustedes, ¿ok? Sin embargo, muestra como que aquí no pasa nada. Pero estos conflictos que han tenido entre ustedes los han marcado mucho. Tú necesitas un espacio de silencio y meditación y observar qué está pasando en tu interior. Ojo acá, tu persona te ve como el divino femenino. Vemos la carta de la emperatriz con la del emperador. Hay energía de llamas gemelas aquí. Pero ojo, si estamos en una conexión tóxica, en una conexión que es violenta, por ejemplo, en una conexión que hay maltrato, esto no es nuestra llama gemela, esto es una ilusión. Ojo ahí con eso. No tenemos que faltarnos a nosotros mismos el respeto por estar o por creer que estamos en una conexión de llamas gemelas. La llama gemela puede ser difícil, ¿bien? Pero nunca va a incluir maltrato de ningún aspecto, de ninguna manera. Como resultado, en esta lectura vemos el 4 de pentáculos. Ya estamos botando las energías, estamos dejando ir ciertas cosas. Esto significa
que lo más probable es que esta conexión ya esté terminándose de una forma u otra debido al dolor que se ha causado. ¿Bien? Entonces, si es que nosotros llegamos a estar en una relación violenta, por ejemplo, porque me menciona mucho que hable de eso, tiene que ver con una relación más kármica donde tenemos que aprender a respetarnos y hacer valer nuestro amor propio. ¿Dónde está mi amor propio? ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo salgo de aquí? Bien, pide ayuda, no estás solo, pide ayuda si es que te sientes violentado de una u otra forma, ¿ok? Cuidado con desarrollar ahí el síndrome de Estocolmo. Vamos a ver. Vamos a mirar un poco más esta energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo están? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son las energías de la persona de Leo hacia Leo? Bien, la carta del ermitaño al reverso. Siento que ambos están en reposo. Quizá no se están hablando mucho, pero sin embargo tu persona está trabajando de una u otra forma en sí mismos porque quiere salir victorioso contigo, invertir en ti, trabajar en la conexión, porque tiene la carta del sol, lo que quiere es la felicidad contigo. Pero ojo, hay algunas vías que no son las más correctas y tengamos cuidado cuando el emperador quiere las cosas a su manera. ¿Nos está escuchando a nosotros? Esta es la visión de mi persona especial. Ahora, ¿cuál es la mía? ¿Y qué es lo que presiento yo? Aparentemente, intuitivamente, tú ya estás presintiendo que aquí hay algo muy extraño. Bien, y tiene que ver con esto. Es una persona un poco más orgullosa, o quizá muy orgullosa, y quiere las cosas a su manera. ¿Y dónde está el espacio para mí? Yo también soy parte de esta conexión, ¿o no, Leo? Vamos a mirar un poco más tu energía. Uy, disculpen, me dio un segundo. Uy, ¿qué tal? Bien, esta conexión es parte de tu proceso de sanación personal. Todo esto tiene que ver con tu valor y tu valía propia con la carta de la templanza. Tus guías espirituales te están guiando en el camino correcto para ti. Vamos a evaluar si es que esta conexión es recomendable para ti, así que quédate ahí, ¿ok? Tú sientes que no le ves mucho futuro a esto, pero sin embargo en tu corazón te gustaría tener este 2 de copas y este 3 de copas, que es la reunión y la celebración de esa reunión. Tu persona también tiene la carta del sol. Vamos a mirar. Sin embargo, te cuesta llegar a esto porque sabes que hay muchas cargas emocionales que hay que botar aquí. Después de todo lo que has vivido, te preguntas, bueno, ¿esto realmente vale la pena? ¿Es lo que yo quiero para mí? Vamos a tener mucho ojo con esta energía. Esto, como que siento la necesidad de decirles, ok, cuídense. Aquellos que están conectando con esta lectura, es momento de cuidarse también. Vamos a ver si es que nos pueden dar un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales, que nos pueden decir acerca de esta conexión de Leo. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Recuerda, ¿quién tiene tu poder? Tú. Bien, acá esto es una carta de advertencia. Acá hay sentimientos románticos, sí, el romance es verdadero, pero también se ha desarrollado un sentido de codependencia. Y tú, cariño, Leo, tú no dependes de nadie. Tú eres muy autosuficiente. ¿Dónde está tu poder? Hemos perdido nuestro poder. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Pasión, adicción, nuevamente está la carta de la codependencia, bien, y también el corazón sanador. Es hora de sanar nuestro corazón de esta codependencia y de estas adicciones. Es dependiente de nosotros si queremos, en este espacio de introspección que nos está invitando la luna y la papisa, poder reconocer el patrón que estoy teniendo de cuando entro a relaciones que son o conexiones que son tóxicas o que no me están sirviendo para el propósito de mi crecimiento personal. Ok, vamos a mirar rápidamente un par de mensajes de esta persona especial hacia ti. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Tienes que dejarme ir. Sé cómo mi vida sin ti y no me gusta. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Una carta más, por favor. Lo siento tanto. Ojo, esta persona no está actuando hacia ti. Y esta, tienes que dejarme ir, nos señala este 4 de pentáculos. ¿Qué nos estamos reteniendo? Muchas veces nos estamos reteniendo en toxicidades que hay que soltar, que hay que dejar ir. Acá dice, tienes que dejarme ir. ¿Por qué? Estos mensajes, recuerden que cuando hablamos de los mensajes canalizados, los mensajes de tu persona especial vienen desde su yo superior y se dan cuenta
de estos procesos adictivos, por ejemplo, o de codependencia que hemos desarrollado con esta persona o que esta persona ha desarrollado con nosotros, y nos dice, bueno, el mejor consejo que te puedo dar es dejarme ir, porque mira realmente quién soy, bájame un poquito del pedestal, ¿ok? No estoy preparado para entregarte eso que tú te mereces. Tiene que ver con ese discurso. Bien, vamos a ver si es que estos guías espirituales nos recomiendan seguir en esta conexión o qué tal, ¿ok? ¿Qué nos pueden decir acerca de la conexión con Leo? También te puedes hacer una pregunta y ver qué nos dicen los guías espirituales ahora, ¿ok? Muchas gracias, queridos guías espirituales. ¿Es conveniente para Leo seguir en esta conexión? ¿Es conveniente para Leo seguir en esta conexión? Nos dicen, gana más información. Nos dice, todavía hay cosas que no sabemos, y esto ya lo intuyes, ¿no? Partimos la lectura de esta forma. Tienes que ganar un poco más de información. Esto también significa ver la información de forma neutral. Ponemos los sentimientos de lado un segundo y decimos, bueno, bien, neutralmente, ¿esto realmente me conviene? Si es que tú crees de aquí a un año quizá puedan trabajar las cosas o puedas comenzar a tener mucho más compromiso contigo misma. Sin embargo, por lo menos por ahora, esta lectura nos viene como una advertencia. Sé asertivo, esa es una gran recomendación para ustedes el día de hoy. No nos quieren decir necesariamente si es que esta conexión es conveniente para ti o no, porque aparentemente depende de ti definir eso, ¿bien? Lo que tú quieras y lo que sientes. Si es que, por ejemplo, tú sabes que esto ya no es para ti, sin embargo sientes que tienes que volver a pisar la misma piedrita, es porque hay más aprendizaje ahí para nosotros que todavía no hemos logrado llegar. Entonces me puedo comenzar a preguntar ahora, ¿cuál es ese aprendizaje? Y si es que esto realmente me hace sentido hasta la última célula de mi ser. Bien, vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Géminis, Virgo, Capricornio o un Libra. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Yo sé que quizás esta no es la lectura más bonita que queremos ver de Leo, pero espero que por ahí a alguien le sirva. Es una lectura muy especial, muy en particular, que te dice principalmente sigue tu intuición. Ojo ahí con este 3 de espadas. Ojo aquí con este 3 de espadas. Vemos muchas heridas. Bien. Siento que esta persona toma muchas decisiones a su conveniencia. Bien, por ahora no lo vemos actuando en particular. De hecho, todo lo contrario, lo vemos cerrando el ciclo con la carta de la muerte. Lo vemos retirándose de esta situación. Con el mago al reverso, la justicia al reverso, el 3 de espadas. Nos dice, no vamos a tomar acción porque lo que está haciendo esta persona es cerrando el ciclo. Bien, está cerrando el ciclo aquí. Lamentablemente, yo sé que no es la lectura que quizá todos quieran escuchar, pero espero que sea lo que necesitas escuchar o cualquier cosa o información que te pueda servir para tomar mejores decisiones, ¿ok? Me cuentas ahí en los comentarios qué te va pareciendo esta lectura. Yo sé que es compleja, no todas las lecturas van a sonar bonito, lamentablemente, no todas pueden ser color de rosas, pero espero que te puedan ayudar de una forma u otra, ¿ok? Sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa proceso la información que viene desde el mundo, proceso mi intuición. Entiendo qué me quiere decir mi intuición y desde ahí tomo acciones, ¿ok? También te dicen las cartas, preocúpate de ti mismo, haz cosas que te nutren el alma. Porque lo que no viene desde el amor, viene desde el ego. Ojo ahí. Este emperador tiende a ser muchas veces egoico. Bien. Esta es como una lectura de advertencia. Insisto, no es la lectura que me encantaría estar haciendo, pero posiblemente es la lectura que algunos de ustedes necesitan escuchar y espero que los pueda servir de una u otra forma. Recuerda que el tarot no toma decisiones por ti. Esta es una lectura general y si es que no resuena contigo, déjala pasar. Bien, pero si resuena contigo y por ahí en algo te ayuda, maravilloso. Sin embargo, eres tú siempre quien toma las últimas decisiones acerca de su vida. No depende ni de mí ni del tarot decirte lo que tienes que hacer, pero si te podemos dar consejo, maravilloso. Aquí todo será bienvenido. Muchas gracias por estar acá, Leo. Sin duda nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Espero que te encuentres muy bien. Un abrazo desde el alma, un abrazo desde el corazón. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video.
Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.